Mi nuera se burló de mi bolsa vieja durante una cena familiar, así que cancelé la línea de crédito que había estado usando durante años. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Jamás pensé que un comentario tan sencillo sobre mi bolso fuera a desencadenar todo. Pero ahora comprendo que no se trataba solo del bolso, sino de la última gota tras años de desdén y manipulación velada. Me llamo Carmen Morales, tengo 72 años y levanté desde cero una cadena exitosa de tiendas de artículos para manualidades en toda Guanajuato. Como crecí en un pueblito de San Cristóbal, con padres que apenas alcanzaban a cubrir los gastos, aprendí desde niña a valorar el trabajo duro y la austeridad. Incluso cuando mi negocio despegó y las inversiones de mi difunto esposo Rogelio multiplicaron nuestra fortuna, mantuve costumbres simples. ¿Para qué gastar en marcas de lujo si existen opciones igual de buenas? Por eso sigo usando el bolso de piel desgastada que Rogelio me regaló en nuestro 30º aniversario, 7 años antes de que el cáncer se lo llevara. El cuero está cuarteado, las costuras se deshilachan, pero guarda todo lo que necesito y aviva su recuerdo cada vez que lo cargo. Lorena, mi nuera, jamás entendió esa mentalidad. Desde que mi hijo Javier me la presentó hace 5 años, dejó claro que para ella la apariencia lo es todo. Su melena rubia siempre teñida en el salón, uñas impecables y un guardarropa renovado cada temporada. La cena en Ciudad Asador Don Ramón se organizó para celebrar el ascenso de Javier a socio senior en su firma de abogados. Llegué temprano, como siempre, y pedí una mesa en un rincón tranquilo. El restaurante zumbaba con conversaciones y el tintinear de los cubiertos, y mi viejo bolso descansaba a mi lado sobre la banca de piel. Cuando Javier y Lorena llegaron, 20 minutos tarde, ella lucía un vestido nuevo que probablemente costaba más que la renta mensual de mucha gente. Sus ojos me repasaron de arriba abajo, notando mi sencillo traje azul marino de incontables reuniones. Perdón por el retraso. Mamá, dijo Javier inclinándose para besarme la mejilla. El tráfico estuvo horrible, le sonreí, notando las líneas de cansancio en sus ojos pese a su intento de mostrarse animado. No es ningún problema, me alegra verlos a los dos. Lorena se acomodó en la cabina frente a mí. Su pulsera de diamantes brilló cuando tomó la carta de vinos. Hay muchísima gente esta noche. ¿Tuviste que esperar mucho? Para nada, respondí. Tengo reserva. El mesero llegó por las bebidas y la charla fluyó mientras comentábamos el nuevo puesto de Javier y las responsabilidades que traería. Javier siempre fue ambicioso. Cuando Rogelio falleció, dejándome viuda a los 65, él fue mi sostén, aunque últimamente lo veo menos. Las horas serán más largas, admitió agitando su bourbon. Pero el paquete de compensación es considerable. Los labios perfectamente delineados de Lorena se curvaron en una sonrisa. Ya estamos viendo propiedades en Polanco. El mercado ahí es muy competitivo, pero encontramos un brownstone precioso, 4 recámaras, pisos de madera originales y una terraza en la azotea. Alcé las cejas sorprendida. Hacía apenas 2 años habían remodelado su casa en Coyoacán, gastando una fortuna en gabinetes a medida y domótica. ¿Otra mudanza?, pregunté. Pensé que te encantaba la casa de Coyoacán. Lorena hizo un gesto con la mano, como si quitara importancia al asunto. Estaba bien como casa inicial, pero con el nuevo puesto de Javier necesitamos vivir en un lugar con más prestigio. Las primeras impresiones lo son todo en este mundo. Asentí, aunque por dentro no estaba de acuerdo. Javier y yo habíamos crecido en una casa sencilla de un solo piso, con 3 habitaciones, que mis padres lograron comprar a base de esfuerzo y sacrificios. La ubicación jamás le impidió cumplir sus sueños. Llegó la comida y, al estirar la mano para tomar mi vaso de agua, sin querer empujé mi bolso al suelo. Me agaché para recogerlo y la voz de Lorena se alzó por encima del ruido del restaurante, clara y cortante.
Dios mío, Carmen, ¿aún cargas con esa cosa tan vieja? Parece algo de una tienda de segunda mano. Me quedé inmóvil, con la mano sobre el cuero desgastado. En serio, Javier, continuó girándose hacia mi hijo con una expresión exagerada de incredulidad. Tu mamá debe tener millones en el banco y anda por ahí con un bolso que debería estar en la basura. ¡Es una vergüenza! La pareja en la mesa de al lado nos lanzó una mirada y sentí cómo el calor me subía por el cuello. Lentamente recogí mi bolso y lo puse de nuevo en el asiento junto a mí. Fue un regalo de Rogelio, dije en voz baja. Lorena puso los ojos en blanco. Rogelio lleva muerto, ¿qué? ¿7 años ya? Estoy segura de que él querría que te consintieras un poco, en lugar de andar por ahí como si no pudieras permitirte algo mejor. Javier se removió incómodo en su silla, pero no dijo una palabra en mi defensa. El silencio se alargó entre nosotros mientras yo lo miraba, esperando que dijera algo. Solo dio otro sorbo a su bourbon y cambió de tema. La crema de langosta aquí es excelente. Mamá, deberías probarla la próxima vez. En ese instante, vi con una claridad brutal lo que había estado ignorando por años. No era la primera vez que Lorena hacía comentarios hirientes sobre mi aspecto o mi estilo de vida. Tampoco era la primera vez que Javier prefería no enfrentarla en vez de ponerse de mi lado. Y sin duda, no era la primera vez que me tragaba el dolor y seguía adelante por mantener la paz. Lo que Lorena no sabía, lo que nunca se tomó el tiempo de descubrir, era que ese bolso viejo que tanto despreciaba no era solo un accesorio para mí, era el último regalo que Rogelio eligió por sí mismo antes de que su salud se deteriorara. Lo escogió porque el cuero marrón le recordaba al maletín que yo usaba cuando estaba levantando mi negocio. Algo bello, pero práctico. Para mí, belleza práctica, dijo, con esa sonrisa torcida que todavía echo de menos cada día. Tampoco sabía Lorena que, mientras criticaba mi apariencia y mis decisiones, se gastaba miles de dólares al mes en una línea de crédito que yo había abierto para Javier cuando comenzaba su carrera. Una línea que seguí manteniendo incluso después de que se casara con ella, aunque veía cómo sus gastos se volvían cada vez más exagerados, algo que nunca llegué a comprender. La cena siguió, con Lorena acaparando la conversación, mencionando nombres de gente que quería impresionar y lugares donde quería ser vista. Javier intervenía de vez en cuando, pero noté que casi nunca me miraba a los ojos. ¿Cuándo fue que mi hijo, antes seguro y compasivo, se convirtió en este hombre que se quedaba callado mientras su esposa se burlaba de su madre? Al salir del distintos restaurante mientras esperábamos que el valet trajera su Tesla, Lorena vio a un excompañero de Javier y de inmediato lo jaló para ir a hacer conexiones, dejándome sola. «Te llamo la próxima semana, mamá», dijo Javier rápidamente por encima del hombro, ya siendo arrastrado hacia la otra pareja. Los vi alejarse, el brazo de Lorena enganchado con posesividad al de Javier, la cabeza inclinada hacia atrás, con una risa ensayada. En ese momento tomé una decisión que llevaba años gestándose. Conduje de regreso a mi casa colonial, modesta pero acogedora, en San Miguel de Allende, la casa donde Javier creció y donde Rogelio y yo construimos nuestra vida juntos. El crujido familiar del tercer escalón me recibió mientras subía hacia la recámara, sentada frente a mi tocador antiguo, una de esas piezas que Lorena había insistido alguna vez en que ya era hora de cambiar. Saqué el celular de mi bolso, abrí la aplicación del banco y confirmé lo que ya sospechaba. Solo en el último mes se habían hecho cargos por $4,700 en boutiques de diseñador, $3,300 en un spa en Valle de Bravo y varios recibos de restaurante, cada uno superando los $500. Todo eso cargado a la línea de crédito que había abierto para Javier, pensando en emergencias después de que terminara la universidad. Por años me hice de la vista gorda, diciéndome que era mi manera de ayudar a mi hijo, pero en realidad
Lo que hice fue mantener el estilo de vida de Lorena mientras ella me trataba con un desdén cada vez más evidente. La verdad me cayó encima como una cobija de plomo. Al querer ayudar, terminé financiando la misma conducta que ahora estaba separándome de mi hijo. Esa noche, al colocar mi ridículo bolso sobre el buró, en el mismo lugar donde había dormido durante 7 años, tomé una decisión. Mañana llamaría a mi asesor financiero. Mañana todo empezaría a cambiar. No podía controlar el comportamiento de Lorena ni obligar a Javier a defenderme. Pero sí podía controlar lo que yo hacía y ya era hora de hacerlo. A la mañana siguiente de la cena, desperté más temprano de lo habitual. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas de mi cuarto, las mismas que Rogelio y yo habíamos escogido 15 años atrás. Lorena, durante una de sus escasas visitas, las había llamado anticuadas. Recorrí con la mirada el estampado floral, recordando cómo Rogelio y yo habíamos dudado entre ese diseño y uno de rayas. Decisiones pequeñas que juntas construyeron una vida. Tomé el celular y encontré un mensaje de Javier enviado la noche anterior. Gracias por la cena, mamá. Lorena está bajo mucha presión con su nuevo puesto en la fundación. No te tomes personal lo del bolso. Dejé el celular sin contestar. Después de 42 años siendo madre, ya sabía cuándo mi hijo daba excusas en vez de una disculpa sincera. Lorena no tenía ningún puesto en la fundación. Formaba parte del consejo de una organización benéfica local, algo que solo implicaba asistir a reuniones trimestrales y eventos con cócteles. Era un símbolo de estatus, no un trabajo. A las 9 en punto ya estaba sentada en la oficina de don Guillermo en Ciudad Trust Advisors. Don había manejado mis finanzas desde antes de la muerte de Rogelio y a sus 78 años no tenía ninguna intención de retirarse. Mantiene la mente despierta, siempre decía cuando le preguntaba. Esto no lo esperaba, Carmen, dijo Don, mirándome por encima de las gafas que siempre colgaban de la punta de su nariz. Normalmente esperas a nuestra revisión trimestral. Necesito hacer algunos ajustes a mis arreglos financieros, respondí. En específico, sobre la línea de crédito de Javier. Don asintió y abrió mis cuentas en su computadora. La que tiene el límite de $50,000. Veo que el saldo actual es de 43,080. No me sorprendió la cifra, pero escucharla tan directa me revolvió el estómago. ¿Cuándo abrí esa línea de crédito por primera vez? Don revisó sus archivos. Veamos. La abriste cuando Javier terminó la Facultad de Derecho hace unos 12 años. En un principio era para emergencias y para ayudarle con su primer departamento en ciudad. ¿Y cuándo empezaron a cambiar los patrones de gasto? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Don escribió algo y luego giró la pantalla para mostrarme una gráfica con los gastos mensuales. Hubo un aumento considerable hace aproximadamente 4 años. El gasto mensual promedio se disparó de unos 800 a más de 3,200 fue hace 4 años, justo después de que Javier se casó con Lorena. Quiero cerrar esa línea de crédito, dije, con una voz más firme de lo que imaginaba. Don se quitó los lentes y me observó detenidamente. ¿Estás segura, Catherine? Esto es bastante repentino. Abrí mi bolso, sí, el mismo que Lorena se había burlado, y saqué una libretita donde había anotado fechas y montos en una noche sin poder dormir. Mira estos cargos, Don. Tiendas de ropa de diseñador, spas de lujo, gastos en restaurantes que ni siquiera conozco. Esto ya no es para ayudar a Javier a salir de apuros. Esto es para sostener un estilo de vida. Don revisó mis notas, su expresión se tornó más preocupada. Entiendo tu punto, pero ¿no preferirías hablar con Javier primero? Tal vez establecer un límite más bajo. Ya intenté hablar con Javier sobre el dinero antes. Se pone a la defensiva o me asegura que es algo temporal. Me incorporé en la silla. Es hora de poner límites claros. Muy bien, dijo Don con un suspiro. ¿Qué quieres hacer exactamente? Quiero cerrar completamente la línea de crédito, respondí.
pero no quiero dejarlos colgados con el saldo actual. Lo pagaré por última vez, y ahí termina todo. Don asintió y comenzó a teclear. ¿Y tus otros arreglos? El fideicomiso para Javier, tu testamento. También había pensado en eso. Agendemos otra reunión la próxima semana para hablar de eso. Puede que quiera hacer algunos ajustes. Carmen, dijo Don con voz suave, conozco a tu familia desde hace décadas. Pase lo que pase. ¿Estás segura de que quieres manejarlo así? Una imagen me cruzó la mente. Javier a los 7 años, entregándome con orgullo una tarjeta del Día de las Madres hecha por él. Javier a los 18, ayudando a su padre a construir repisas para mi oficina. Javier a los 30, junto a Lorena el día de su boda, lleno de ilusión y planes. Luego, recordé su silencio la noche anterior, cuando Lorena se burló de algo que para mí tenía mucho valor, y mi decisión se reafirmó. No lo hago para castigarlo, Don. Lo hago porque llevo años permitiendo un comportamiento que no le hace bien a nadie. Esto tiene que parar. En el camino de regreso a casa, tomé un desvío para pasar frente a la casa de Javier y Lorena en Coyoacán, un estilo colonial con jardín perfectamente cuidado y un garaje para 3 autos. Por supuesto, no estaban. Javier estaría en la oficina y Lorena seguramente en su clase semanal de tenis, seguida de un almuerzo con sus amigas. Todo financiado, directa o indirectamente, por mí. Pensé en todas las veces que los visité y me sentí como una invitada, no como familia. Como Lorena siempre encontraba la manera de señalar lo anticuado de la decoración en mi casa o sugerirme que me consintiera con cosas que ni siquiera me interesaban. Como Javier fue adoptando poco a poco sus valores, convirtiéndose en alguien que mide el valor por etiquetas de precio y estatus, no por carácter. No siempre fue así. El Javier que yo crié era atento, con los pies en la tierra. ¿Cuándo cambió eso? Esa pregunta me acompañaba mientras llegaba a casa. Al entrar al garaje sonó mi celular. Era el número de la oficina de Javier. «Mamá», dijo al contestar con la voz tensa, «me acaba de llamar la compañía de la tarjeta. Dicen que van a cerrar la cuenta. Debe haber un error, así que ya había comenzado». Don no perdió tiempo. «No es un error, Javier», respondí con calma. «He decidido cerrar esa línea de crédito». Un silencio. «¿Qué? ¿Por qué harías eso sin hablar conmigo antes?» «Estoy hablando contigo ahora», le contesté. «Mamá, usamos esa tarjeta para gastos esenciales. Tenemos compromisos». Salí del coche y caminé hacia la puerta de mi casa, el teléfono pegado a mi oído. «¿Qué gastos esenciales, Javier? Lo que veo son cargos en boutiques de lujo y restaurantes de 5 estrellas». «Eso no es justo», protestó. «Lorena tiene responsabilidades que requieren que mantenga cierta imagen, por el trabajo que hace en la fundación. Asistir a 4 cenas de gala al año no es trabajar, Javier, es socializar». Abrí la puerta y entré. La casa estaba en 1700 silencio, como lo ha estado desde que murió Rogelio. Llevo años subvencionando su estilo de vida y nunca me quejé. Pero no voy a seguir financiando una vida en la que se me falta el respeto. ¿Esto es por lo que Lorena dijo sobre tu bolso? Mamá, no lo dijo con mala intención, solo que no entiende por qué alguien con tus recursos vive tan modestamente. Dejé las llaves sobre la mesita de entrada. Otra pieza que Rogelio y yo habíamos elegido juntos. No se trata solo del bolso, Javier. Es un patrón de conducta que he permitido por demasiado tiempo. Estamos en plena negociación por la casa de Polanco, dijo, su voz tensa. Ya dimos un adelanto. Esa línea de crédito está dentro de nuestro plan financiero. La casa de Polanco, claro. Otro intento de estatus que en realidad no podían permitirse. Ya pagué el saldo pendiente, le dije. Empiezan desde cero. Lo que hagan de aquí en adelante es cosa suya, pero no será con mi crédito. Mamá, por favor, solo hasta que cerremos lo de la casa, 1 mes más, máximo. Su tono suplicante casi me hizo flaquear. Pero recordé el tono burlón de Lorena en el restaurante
las miradas de los comensales cercanos y el silencio de mi hijo. Lo siento, Javier, pero mi decisión es definitiva. No entiendes lo que estás haciendo, dijo, ahora con rabia, reemplazando el asombro. Lorena va a estar destrozada. Tenemos compromisos basados en esa línea de crédito. Entonces te sugiero que tengas una conversación honesta con tu esposa sobre su verdadera situación financiera, dije, algo que debería haber pasado hace años. No puedo creer que nos hagas esto, dijo Javier, después de todo lo que hemos hecho por ti. La frase fue tan inesperada que casi se me cae el teléfono. ¿Qué exactamente han hecho por mí, Javier?, balbuceó. Nosotros vamos a verte. Te incluimos en los eventos familiares. Lorena siempre se asegura de invitarte a las galas de P, su fundación. Eventos donde me sentaban lejos de la mesa principal. Invitaciones que se sentían más como obligaciones que como un verdadero deseo de mi compañía. Ya veo, dije en voz baja. Bueno, quizás todos necesitamos tiempo para reconsiderar nuestras relaciones y expectativas. Lorena me va a echar la culpa por esto, dijo. Su voz sonaba pequeña, como cuando era niño y venía a mí después de cometer un error. Entonces, quizás ya es momento de que ambos tengan una conversación sincera sobre el dinero y el respeto. Después de colgar, me senté en la sala, rodeada por la vida que Rogelio y yo habíamos construido. Muebles elegidos por comodidad y no por apariencia. Fotografías de momentos reales, no poses perfectas. Libros leídos y amados, no exhibidos. Para impresionar, todo lo que Lorena encontraba decepcionante en mi estilo de vida era justamente lo que le daba sentido a mi existencia. Caminé hacia el gabinete donde guardo los álbumes de fotos y saqué uno de la época en que Javier estaba en la secundaria. Ahí estaba en su graduación, sonriendo entre Rogelio y yo. Su futuro brillaba de promesas. Toqué su rostro en la foto, preguntándome en qué momento empezaron a cambiar las cosas. ¿Fallé como madre al no enseñarle a valorar lo correcto? ¿O simplemente fue seducido por la visión que Lorena tiene de cómo debería ser la vida? El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. A través de la ventana lateral, vi a mi vecina Tita parada en el porche con un plato cubierto con papel aluminio. Hice demasiadas barritas de limón, anunció cuando abrí la puerta, aunque las dos sabíamos que era solo un pretexto. Tita había estado al pendiente de mí desde que murió Rogelio, aunque era lo bastante discreta como para fingir que no era así. Justo a tiempo, le dije mientras la hacía pasar. Estaba por preparar un té. Tita había quedado viuda 2 años antes que yo, y a sus 74 años aún trabajaba medio tiempo como bibliotecaria. Se acomodó en la mesa de mi cocina mientras yo ponía a calentar el agua. «Pareces tener algo dando vueltas en la cabeza», comentó mientras desenvolvía las barritas. Puse 2 tazas sobre la mesa y me senté soltando un suspiro. Hoy tomé una decisión difícil. Tita escuchó en silencio mientras le contaba la situación con Javier y Lorena, la línea de crédito y mi decisión de cerrarla. Cuando terminé, asintió lentamente. «Ya era hora», dijo con firmeza. «¿Crees que hice lo correcto?» «Carmen, llevas años dejando que esa nuera tuya te pisotee». Todas lo vimos, pero no nos correspondía decir nada. Dio un sorbo a su té. Cuando murió Richard, la esposa de mi hijo Jeffrey intentó algo parecido, sugiriendo que vendiera la casa porque era mucho para mí, cuando en realidad lo que quería era el dinero. ¿Y sabes qué hice? Negué con la cabeza. Le dije que era perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones sobre mi hogar y mi dinero. Tita sonrió al recordar. Jeffrey se enojó al principio, pero con el tiempo lo entendió. A veces nuestros hijos necesitan que les recordemos que no solo somos madres, también somos personas con nuestros propios límites. Sus palabras cayeron sobre mí como una cobija tibia. Por primera vez desde que tomé la decisión, sentí que la tensión en mis hombros comenzaba a aflojarse. Me preocupa, Javier, confesé. Él y Lorena han construido su vida basada en apariencias y yo lo he estado permitiendo. ¿Qué pasará cuando la realidad les estalle en la cara?
Tita extendió la mano sobre la mesa y me dio una palmada. Podría ser lo mejor que le haya pasado a tu hijo. A veces uno tiene que tocar fondo para ver lo que realmente importa. Después de que Tita se fue, revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Javier y un mensaje de texto. Lorena ya sabe, está furiosa, tenemos que hablar. No respondí. En lugar de eso, fui a mi oficina en casa y saqué la carpeta donde guardo mi testamento y otros documentos importantes. Era momento de replantear más cosas que solo la línea de crédito. Si Javier y Lorena no podían respetarme en vida, tal vez era hora de reconsiderar lo que recibirían cuando ya no estuviera. Mañana llamaría a mi abogado. Esta noche coloqué mi bolso, ese bolso hermoso, significativo y vergonzoso, sobre la mesa de centro donde pudiera verlo, recordándome por qué tenía que mantenerme firme. Por primera vez en años, sentí que algo se movía dentro de mí. No era solo enojo o tristeza, era algo más poderoso, determinación. Pasé décadas construyendo un negocio exitoso, criando a un hijo, compartiendo la vida con un buen hombre. Ya había tomado decisiones difíciles antes. Podía hacerlo de nuevo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Lorena. Lo vi vibrar sobre la mesa hasta que se quedó en silencio. Cualquiera que fuera la tormenta que venía, la enfrentaría a mi manera, no a la de ellos. Capítulo 3. La transformación. Pasaron 3 días antes de que Lorena y Javier se presentaran en mi puerta sin avisar. Yo estaba en el jardín, podando las hortensias que Rogelio había plantado para nuestro aniversario número 35, cuando escuché el inconfundible sonido del ranch, Robert de Lorena entrando a mi entrada. Enderecé la espalda, me quité los guantes de jardinería y me preparé para lo que venía. Eran todo un espectáculo caminando por mi sendero de piedra. Javier con lo que reconocí como un traje de $1000. Lorena con un vestido color crema que seguramente costaba el doble. Sus gafas de sol enormes ocultaban lo que sospechaba eran unos ojos entrecerrados de rabia. El contraste entre su aspecto pulido y mi camisa de algodón sencilla, con pantalones de lona, no podía ser más evidente. «Mamá». La voz de Javier sonaba tensa cuando llegaron hasta mí. «Necesitamos hablar». Asentí con la cabeza, señalando los muebles del patio en la terraza. «¿Quieren un té helado?» «No». Lorena intervino antes de que Javier pudiera decir algo. «No vinimos aquí para cortesías». Alcé una ceja pero no dije nada, guiándolos hacia la terraza donde la sombra del arce dibujaba patrones irregulares sobre las tablas de madera. Me senté en mi silla favorita, una que Lorena había sugerido reemplazar por algo más moderno. «Supongo que esto es por la línea de crédito», lo dije una vez que estuvieron sentados frente a mí. Lorena no se tomó tiempo para rodeos. No tenías ningún derecho a hacer eso sin avisarnos. ¿Tienes idea de lo que causaste? La miré con calma. Cerré una línea de crédito que yo misma abrí y que he estado pagando. Tenía todo el derecho de hacerlo. Teníamos compromisos financieros en base a esa línea, respondió ella, alzando la voz. El depósito por la casa en Polanco no es reembolsable. Vamos a perder $60,000 por tu venganza ridícula. ¿Venganza?, repetí, mirando de Lorena a Javier. ¿Eso creen que es esto? Javier se removió incómodo en su asiento. Mamá, Lorena no quiso... Lo digo tal cual, interrumpió Lorena. Nos estás castigando porque me atreví a sugerirte que actualices tu imagen. Solo era una bolsa, por el amor de Dios. Solo quería ayudarte. Sentí una extraña serenidad apoderarse de mí al mirar a esta mujer que poco a poco se había interpuesto entre mi hijo y yo, que había ido desgastando sistemáticamente los valores que con tanto esfuerzo le inculqué, que gastaba mi dinero mientras juzgaba en voz alta cómo usaba el mío. Esto no tiene que ver con la bolsa, Lorena, dije, aunque debo admitir que tu idea de ayuda es fascinante. ¿Siempre te burlas de la gente que intentas ayudar frente a los demás? Lorena se sonrojó pero no dio un paso atrás. Nunca me has aprobado.
Desde el primer día me juzgas por disfrutar las cosas bonitas, por querer una buena vida. Y ahora estás saboteando nuestro futuro por eso. Me volví hacia Javier, que observaba el intercambio en silencio. ¿Tú también crees eso, Javier? ¿Que quiero sabotearlos? Dudó, mirando a Lorena antes de responder. Creo que estás molesta y no estás considerando las consecuencias reales de tus actos. Hemos construido nuestra vida sobre ciertas expectativas financieras. Expectativas, repetí, dejando que la palabra flotara en el aire. Esperaban que yo siguiera financiando su estilo de vida para siempre, sin cuestionamientos, que aceptara faltas de respeto y críticas como parte del trato. Me incliné hacia adelante, mirando a mi hijo directamente a los ojos. Dime, Javier, ¿cuándo empezaste a ver estos gestos como derechos en lugar de regalos? Javier tuvo la decencia de parecer incómodo. No es justo, mamá. Hemos estado agradecidos. Lorena soltó un bufido audible interrumpiéndolo. ¿De verdad?, pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes expresó gratitud sincera en vez de simplemente aceptar lo que les ofrecía y pedir más? No deberíamos tener que demostrar gratitud, dijo Lorena con frialdad. Así funciona la familia. Se apoyan. El apoyo es mutuo, Lorena. Yo no me he sentido respaldada por ninguno de ustedes en años. Miré directamente a Javier mientras hablaba. Eso es ridículo, protestó Javier. Siempre los incluí en todo, en fiestas, celebraciones. Aunque yo estuviera sentada al fondo de la mesa, terminé por él. Mientras Lorena se burlaba de mi ropa, de mi casa, de mi manera de vivir, y tú no decías nada. Solo quiere ayudar, decías. Sí, claro. Una ayuda muy constructiva. Negué con la cabeza, Javier. ¿Te acuerdas de lo que solía decir tu padre sobre el respeto? Él bajó la mirada hacia sus manos, que no cuesta nada, pero lo es todo. Exactamente. Todas las cenas y las invitaciones del mundo no valen nada si no hay respeto básico. Volteé a ver a Lorena. En cuanto a la casa en Polanco, no voy a hacerme cargo de compromisos financieros que nunca acepté. Asumiste que mi crédito estaría disponible para siempre. Ese fue tu error, no el mío. Lorena se levantó de golpe con el rostro encendido de rabia. No voy a quedarme aquí a recibir clases de finanzas de alguien que lleva un bolso que parece sacado de una tienda de segunda. Eres solo una vieja amargada que no soporta ver a otros disfrutar lo que tú misma te negaste. Me quedé sentada, mirándola con una claridad nueva. ¿Eso piensas? ¿Que me he negado cosas? Lorena, tengo todo lo que quiero. Vivo tranquila, en una casa llena de recuerdos. Tengo amistades que me quieren por quien soy, no por lo que les puedo dar. No necesito símbolos de estatus para sentirme valiosa. Eso es fácil de decir cuando estás sentada sobre millones, respondió con veneno. Dinero que gané yo, le recordé con calma. Con décadas de trabajo y decisiones inteligentes, no gastando el crédito de otros. Javier por fin se levantó y le puso una mano suave en el brazo a Lorena. Esto no está sirviendo. Mamá, vinimos con la esperanza de encontrar un punto medio. ¿Y qué tipo de punto medio tenías en mente?, pregunté con verdadera curiosidad. Se acomodó la corbata, como cuando entra en modo negociador, ese que usaba en el trabajo. Entendemos que estás molesta por ciertas situaciones. Podemos trabajar en eso. Pero necesitamos que restaures la línea de crédito hasta cerrar lo de la casa. Solo 30 días más. Después, podemos volver a hablar del tema. Casi me reí de lo evidente que era todo. Entonces van a fingir respetarme durante un mes a cambio de 50.000 teldagalis en crédito. Esa es su propuesta. Lorena soltó un suspiro de fastidio. Esto no lleva a nada. No va a ser razonable. Me puse de pie, frente a los dos. Ser razonable habría sido hablar de esto conmigo antes de hacer cambios. Ser amable habría sido pagar su saldo sin quejarme. Pero lo que estoy siendo ahora es honesta. La línea de crédito está cerrada para siempre. Te vas a arrepentir, dijo Lorena con voz helada. Cuando estés vieja y sola,
No esperes que estemos ahí para ti. Sus palabras buscaban herirme, tocar ese miedo profundo de quedar abandonada. Pero en vez de dolor, sentí una certeza firme como una roca. Prefiero estar sola que rodeada de gente que solo me valora por lo que les puedo ofrecer. Eso dije, sin adornos. Javier parecía desconcertado. Mamá, ella no lo dice en serio. Claro que vamos a estar contigo. ¿De verdad, Javier? Porque desde donde estoy parada, no has estado ahí para mí en años. No cuando Lorena me critica, no cuando se toman decisiones que me afectan sin consultarme, ni siquiera cuando se burlan de mí en público. Su cara se encendió. Eso no es justo. No, no lo es. Nada de esto lo es. Pero es la realidad. Y ya es hora de que todos la enfrentemos. Me enderecé. Ahora, si me disculpan, tengo planes esta tarde. ¿Planes?, repitió Lorena con sorna. Sí, planes. Una vida. Intereses. Hice un gesto hacia la entrada del coche. Creo que ya dijimos todo lo que había que decir por ahora. Se fueron a regañadientes, Lorena marchándose con furia mientras Javier se quedó un momento más. «¡Mamá!», empezó, pero parecía no saber cómo seguir. «Te quiero, Javier», le dije con suavidad. «Eso no ha cambiado. Lo que cambió es lo que estoy dispuesta a tolerar en nombre de ese amor». Él asintió una sola vez y luego siguió a Lorena hasta mí. El auto. Los vi alejarse, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio. La confrontación que tanto temía había terminado, y yo seguía en pie. Como había prometido, tenía planes esa tarde. Me había unido a un grupo de viajes para adultos mayores 3 días antes. Era algo que llevaba años considerando, pero siempre dejaba para después, convencida de que Javier podría necesitarme en cualquier momento. Ya no más. Era hora de vivir mi propia vida. Las semanas siguientes trajeron cambios importantes. Me reuní con mi abogado y actualicé mi testamento, estableciendo un fideicomiso para Javier que se activaría cuando cumpliera 60 años. Lo suficiente para darle seguridad en sus años mayores, pero no tanto como para financiar una vida de excesos. La mayor parte de mi herencia iría a la fundación educativa que Rogelio y yo habíamos creado años atrás, que ayudaba a estudiantes de bajos recursos a asistir a la universidad sin endeudarse hasta el cuello. También actualicé los documentos de propiedad de la cabaña junto al lago en San Cristóbal, que había estado en la familia de Rogelio por generaciones. Una propiedad que Lorena había estado codiciando desde hacía tiempo como un posible refugio de verano para presumir en redes sociales. En cambio, la puse en un fideicomiso protegido que la mantendría en la familia, pero impediría su venta. Los hijos de Javier, si alguna vez los tenía, podrían disfrutar de esos veranos sencillos que formaron el carácter de su padre, antes de que Lorena apareciera en su vida. 3 meses después de nuestra confrontación, el timbre sonó una fresca mañana de octubre. Abrí la puerta y ahí estaba Javier, solo en el porche, sin traje de diseñador, sin Lorena y sin la confianza que siempre había emanado de él. Se veía cansado, con ojeras marcadas y una leve caída en los hombros que me recordó a Rogelio en sus últimos años difíciles. «¿Podemos hablar?», preguntó con voz apagada. Me hice a un lado para dejarlo entrar, llevándolo a la cocina donde estaba revisando recetas para un intercambio de repostería con mi grupo de viaje. Le serví una taza de café sin preguntar y se la puse enfrente, junto con un plato de pan de plátano, su favorito desde niño. Abrazó la taza con las manos, pero no bebió. No conseguimos la casa de Vic and Hill. «Lamento oír eso», respondí, y lo decía en serio. A pesar de todo, nunca quise ver infeliz a mi hijo. «No lo lamentes. Era demasiado». «Muchas cosas han sido demasiado», dijo con un suspiro profundo. Esperé, dándole espacio para que continuara a su ritmo. «Lorena y yo nos estamos separando», dijo. «Por fin, me mudé a un departamento pequeño cerca de la oficina. Eso no me lo esperaba. Lo siento, Javier.
Él me regaló una pequeña sonrisa triste. ¿De verdad? Nunca te cayó bien. Quise que me cayera bien, corregí con suavidad por ti. Y lamento que estés sufriendo sin importar lo que yo piense de Lorena. Asintió, finalmente tomando un sorbo de café. Después de que cerraste la línea de crédito, las cosas se salieron de control. Sin ese colchón financiero, tuvimos que empezar a tomar decisiones reales sobre en qué gastar. Lorena no lo manejó bien. Me lo imagino, dije con neutralidad. Fue entonces cuando empecé a revisar nuestras finanzas de verdad por primera vez en años. Se pasó una mano por el cabello. Mamá, no tenía idea de cuánto estábamos gastando, de cuánto estaba dejando que ella gastara. Los estados de cuenta, los préstamos, nos estábamos ahogando. Y yo solo pensaba que el próximo ascenso, el próximo bono, arreglaría todo. Alcancé su mano sobre la mesa y la cubrí con la mía. Los problemas de dinero se te meten sin que te des cuenta. Pero no era solo eso, admitió. Cuando empecé a cuestionar cómo gastábamos, Lorena mostró una cara que no podía pasar por alto. Lo que dijo de ti, de papá. Me di cuenta de que no reconocía a la persona con la que me había casado. Levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas, ni tampoco a la persona en la que yo me había convertido a su lado. Me dolía el corazón por él. Pase lo que pase, seguía siendo mi hijo. La gente cambia, Javier. A veces no para bien. No, dejo de pensar en papá, dijo con la voz quebrada. En cómo construyó su vida alrededor de lo que realmente valía, no en lo que impresionaba a los demás. En algún momento perdí de vista eso. Le apreté la mano. Tu padre estaría orgulloso de que puedas reconocerlo. Nunca es tarde para redirigir tu camino. Aunque ese camino me haya llevado a vivir en un departamento de una recámara a los 42, soltó una carcajada con sabor a resignación. Justamente ahí, le dije con firmeza, muchas veces el crecimiento más profundo viene cuando nos vemos obligados a despojarnos de lo superficial y enfocarnos en lo que importa. Ese día hablamos durante horas, más abiertos que en años, de su matrimonio, sus ambiciones profesionales, los valores que había dejado de lado y la persona que quería volver a ser. En ningún momento pidió dinero ni se quejó de su situación. En cambio, me preguntó por mi grupo de viajes, por Tita, por los recuerdos ligados a los objetos en mi casa que Lorena había menospreciado con tanta facilidad. A medida que caía la tarde, Javier me ayudó a preparar una cena sencilla, moviéndose por la cocina con la naturalidad de quien regresa a un lugar que conoció bien. Comimos en la mesa de la cocina en lugar del comedor formal, y por primera vez en mucho tiempo vi destellos del hijo que recordaba. Extrañaba esto, dijo, mientras recogíamos los platos. Estar aquí sin presiones, sin tensión. Yo también lo extrañaba, admití, más de lo que te imaginas. Se detuvo, con el trapo en la mano. Perdón, mamá, por dejar que las cosas se distorsionaran tanto, por no defenderte, por no cuidar lo que era importante. Yo también lo siento, dije, por permitir comportamientos que no eran sanos para nadie. A veces amar también significa poner límites, no solo dar sin medida. Él asintió con lentitud. Lo estoy aprendiendo ahora. Cuando Javier se preparaba para irse, se detuvo en la entrada y su mirada cayó sobre mi bolso, que descansaba en la mesa lateral. «Papá te lo dio, ¿verdad?», preguntó con voz baja. «Para nuestro 30º aniversario», confirmé. 7 meses antes de que le diagnosticaran. Javier acarició el cuero gastado con delicadeza. Recuerdo que pasó semanas buscando el indicado. Estaba tan emocionado cuando lo encontró. Alzó la vista con arrepentimiento en los ojos. Debí haber dicho algo, aquella noche en el restaurante. Sí, respondí, debiste hacerlo. Aceptó la verdad con un leve asentimiento. No volveré a fallarte de esa forma. Y le creí. Los meses siguientes nos trajeron una sanación gradual. Javier se concentró en reconstruir su vida con un nuevo sentido de propósito y honestidad. Empezó a tomar casos pro bono en su despacho,
redescubriendo la pasión por la justicia que lo llevó al derecho en primer lugar. Encontró una casita modesta para rentar, la amuebló con sencillez y me invitó a cenar, cocinando él mismo, algo que Lorena siempre había considerado indigno de su estatus. De Lorena supe, por conocidos en común, que pronto encontró a otro hombre exitoso al cual aferrarse. Le deseé lo mejor desde lejos, agradecida de que su sombra ya no formara parte de nuestras vidas. Por mi parte, abracé mi libertad con entusiasmo. Mi grupo de viajes organizó escapadas de fin de semana a pueblos costeros y sitios históricos. Me ofrecí como voluntaria en el centro local de alfabetización, enseñando habilidades empresariales a mujeres que estaban retomando su lugar en 1900 el mundo laboral. Almorzaba con Tita 2 veces por semana y ya estábamos planeando un viaje largo al Gran Cañón en primavera. Y mi bolso, ese bolso querido, gastado y lleno de significado, seguía conmigo a través de todo. Un recordatorio constante de que el verdadero valor no se encuentra en lo nuevo ni en el estatus, sino en el significado y la memoria. Una tarde soleada, un año después de nuestra confrontación, Javier vino a tomar el té conmigo en el jardín. Las hortensias estaban en plena floración, sus flores azules moviéndose suavemente con la brisa. «Tengo noticias», dijo, con una sonrisa tímida en los labios. «He conocido a alguien». «Cuéntame de ella», lo animé. «Se llama Renata. Es enfermera, pediátrica en el Mass General». Su expresión se suavizó mientras hablaba. «Es amable, mamá, realmente amable, y valora lo que de verdad importa». «Suena encantadora», dije con sinceridad. «Me encantará conocerla». «Ella también tiene muchas ganas de conocerte. Le conté sobre tu negocio, cómo lo levantaste desde cero». Hizo una pausa. También le hablé del último año, de lo que aprendí. Asentí, conmovida por su franqueza. La honestidad es una base sólida. Quiere cenar aquí, si te parece bien. Dice que quiere ver el jardín del que siempre hablo. Tanto. Me encantaría, dije. La idea de darle la bienvenida a alguien nuevo en esta familia que aún sanaba se sentía bien. Mientras Javier me ayudaba a recoger las cosas del té, se detuvo un momento mirando el jardín que tanto había amado su padre. «Sabes, estaba enojado cuando cerraste esa línea de crédito. Pensé que querías controlarme, castigarme». «¿Y ahora?», pregunté. Se volvió hacia mí, con la mirada clara y directa. «Ahora creo que fue lo mejor que pudiste haber hecho por mí». Me obligó a enfrentar verdades que llevaba años evitando. Extendí la mano para tocar su mejilla, a este hijo que se había perdido y vuelto a encontrar. A veces, el regalo más amoroso que podemos dar es la verdad, incluso cuando duele. Más tarde, después de que Javier se fue, me quedé sola en el jardín, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos dorados y rosados. Mi bolso estaba a mi lado en la banca, el cuero suavizado por los años de uso y cuidado. Pasé los dedos por su superficie, sintiendo las pequeñas imperfecciones que lo hacían únicamente mío. A lo lejos, escuchaba a niños jugando en el patio de un vecino, sus risas flotando con la brisa de la tarde. La vida seguía su ciclo de crecimiento, cambio y renovación. Vendrían más retos, más conversaciones difíciles, más límites que mantener. Pero por ahora, en este momento, estaba justo donde quería estar, sin definirme por lo que daba a los demás, sino por lo que elegía ser para mí misma. La verdad, que me tomó 72 años aceptar por completo, era sencilla. El respeto no se compra, el amor no se debe ganar, y las cosas más valiosas de la vida rara vez tienen precio. Al recoger mis cosas para entrar a casa, me sentí más ligera que en muchos años. Ese viejo bolso que había provocado tanto conflicto ahora simbolizaba otra cosa. No solo recuerdos de Rogelio, sino mi propia fuerza silenciosa, la fuerza de mantenerme firme, de valorarme,
y de entender que a veces el mayor regalo que podemos dar a quienes amamos es el valor de enfrentar la realidad. Jamás olvidaré aquella tarde de domingo en que Javier trajo a Renata a cenar por primera vez. El otoño estaba en su punto exacto, hojas rojas sobre el sendero de piedra, el aire perfumado con leña recién encendida. Yo llevaba la mañana entera preparando mole poblano, un platillo que Rogelio adoraba y que, según Javier, Renata moría por probar. No quería impresionarla con vajillas de lujo ni con candelabros. Quería que oliera a hogar, a honradez, a la vida real que tanto me costó defender. Desde la ventana de la cocina los vi bajar del coche. Javier con su saco sport de lana nada, de trajes carísimos esta vez, y ella con un suéter color crema, jeans sencillos y el cabello recogido en una cola alta que dejaba ver unos ojos enormes y sinceros. Traía un ramito de dalias y una bolsa de mercado con algo dentro. Señora Morales, traje tortillas hechas a mano. Pensé que podrían acompañar el mole. Soltó apenas cruzó el umbral con un acento dulce de Nuevo México que me llegó directo al pecho. Reí con gusto. Entonces ya sabes mi punto débil. Me ayudó a atar el mandil, se lavó las manos sin que yo lo pidiera y preguntó dónde guardaba la sal de grano. No se quedó plantada como espectadora. Se arremangó y empezó a dorar pepitas para espolvorear el arroz. Su cuerpo pequeño se movía ligero entre gabinetes, como si mi cocina siempre hubiera sido suya. Javier nos miraba, una mano en la mejilla, sorprendido de lo rápido que Renata y yo tejíamos complicidad. Durante la cena charlamos de todo, los turnos nocturnos en pediatría, los historiales de pacientes que aún la hacían llorar. La primera, vez que Javier le habló de mí. Dijo que usted ve la vida con los pies en la tierra y el corazón en el cielo, confesó, y mis ojos picaron más que la raja de chile ancho que acababa de morder. Entre bocado y bocado, Renata volteaba hacia Javier con una ternura que no vi jamás en Lorena. En esos silencios de mirada, yo distinguí respeto, no cálculo. Después brindamos con té de Jamaica. Al tocar su taza, ella me dijo, quiero aprender a cuidar hortensias. Me enseñaría, quiero recuperar la paciencia que la ciudad me roba. Una semilla se abrió en mi pecho. Así empieza la familia, pensé, en peticiones humildes. Cuando terminamos el postre, flan de café que Tita me enseñó a hacer, Renata pidió permiso para lavar los trastes. Le indiqué el fregadero, mientras enjabonaba, canturreó en voz baja, cielito lindo. Yo, que nunca había oído a Lorena entonar más que críticas, sentí que esa sencilla melodía sanaba grietas. Al despedirse, Renata me abrazó con la calidez de quien abraza a un futuro suegro, no un bolsillo abierto. Gracias por recibirme en su casa, murmuró. Después, ya solos, Javier tomó mi mano. ¿Qué opinas? Le respondí lo mismo que mi madre me dijo la noche en que le presenté a Rogelio. Si te hace mejor persona, ahí está la respuesta. Pasaron semanas y la relación floreció. Renata venía cada sábado a trasplantar esquejes o a probar mis recetas. Se sentaba conmigo a coser mantas para la fundación educativa, escuchaba historias de Rogelio y preguntaba por cada foto enmarcada. No una sola vez la vi mirar el precio de algo. Traía galletas para Tita, libros de medicina infantil para la biblioteca local y sobre todo tiempo. Ese regalo escaso que nadie puede fingir. Una tarde de diciembre, mientras decorábamos galletas de jengibre, Javier llamó a todos al patio. Bajo la luz de unas series navideñas colgadas en los robles, se hincó y le ofreció a Renata un anillo sencillo con un diamante pequeño. Ella lloró, dijo que sí, y luego se volvió hacia mí. ¿Aceptas ser mi segunda mamá? Contesté que sí con un beso en su frente, justo donde los rizos se despeinaban. Esa noche antes de dormir, abrí mi cajita de recuerdos donde guardo el reloj de bolsillo de Rogelio, cartas de clientes que me agradecieron un empleo, pétalos secos de nuestras primeras hortensias. Allí guardé el listón rojo con el que Javier envolvió la cajita del anillo.
Sentí la presencia de Rogelio a mi lado, orgulloso de la mujer que estaba a punto de entrar a nuestra familia. Mi bolso viejo, sobre la silla, parecía sonreír, con sus costuras deshilachadas, testigo de que la auténtica riqueza no se mide en el brillo del oro, sino en la profundidad de los vínculos que cosechamos. Un domingo de enero, Renata regresó con un folder lleno de dibujos que sus pequeños pacientes le habían regalado. Castillos, dinosaurios, planetas. Preguntó si podía colgarlos en mi estudio para llenarlo de esperanza. Así lo hicimos, y cada trazo infantil me recordó que la vida nueva siempre encuentra grietas por donde asomarse. Fue entonces cuando Javier y Renata fijaron la fecha. Se casarían en julio, en mi jardín, rodeados de hortensias, regado con las mismas lágrimas de gratitud que yo disimulé entre plantas cada vez que la adversidad quiso doblarme. Me pidieron leer un pasaje durante la ceremonia. Elegí uno de mis cuadernos viejos donde anoto frases que me sostienen. El respeto no se compra, la dicha no se presume. Se siembran como semillas y se riegan con la constancia de los actos verdaderos. Cada noche antes de dormir practicaba la lectura, asegurándome de no titubear cuando llegara el momento. Preparar la boda fue un ejercicio de amor colectivo. Renata rechazó wedding planners caros. Prefirió mesas de madera alquiladas al vecino, platos de barro esmaltado y flores silvestres cortadas al amanecer por voluntarios del pueblo. Tita horneó pan dulce. Mis amigas del club de viajes cosieron mantelitos con los nombres de los invitados bordados. Hasta Javier, que no sabía enhebrar una aguja, se arremangó para pintar carteles indicadores y colocar focos atados con cuerda. Verlo trabajar con las manos, reírse cuando se manchaba de pintura, me devolvió al niño que fue, el que construía fuertes de sábanas en la sala y me llamaba capitana. Una noche, mientras doblábamos servilletas, él confesó: «Mam, estuve tan ciego. Quiero que estés orgullosa de la vida que estoy construyendo ahora». Le respondí que el orgullo verdadero no nace de la perfección, sino de la valentía de corregir el rumbo. Él me besó la frente y nuestras heridas terminaron de cicatrizar. Cuando faltaba una semana para la boda, el cielo regaló una lluvia suave que impregnó la tierra de aroma a promesa. Me senté en la terraza con mi inseparable bolso. El cuero viejo recogió las gotas como si fuera un cuenco y pensé, quizá esas marcas nuevas sean las arrugas de la historia que ahora empezamos a escribir juntos. El gran día llegó envuelto en un cielo despejado y un aire tibio que olía a albahaca y tierra húmeda. A las 6 de la mañana ya estaba de pie, con mi viejo bolso colgado del hombro, no por necesidad, sino porque quería que Rogelio asistiera, conmigo, repasando la lista de pendientes, encender las luces enredadas en el arce, disponer los floreros de vidrio soplado, revisar que el mole recalentado de anoche mantuviera ese espesor perfecto que solo conoce quien lo remueve sin prisa. Renata apareció en la cocina envuelta en una bata blanca, el cabello recogido en un chongo despeinado y los ojos brillantes de emoción. «No podía casarme sin oler primero el café de tu casa», me dijo. Nos tomamos 5 minutos de silencio, sentadas a la mesa, sorbiendo café y dejando que la realidad nos alcanzara. Ella me tomó las manos. «Quiero prometerte algo», susurró. «Nunca olvidaré que esta familia se sostiene en gratitud, no en apariencias». Mi garganta se atascó. Solo pude apretar sus dedos en respuesta. Poco después llegaron Tita y las mujeres del club de viajes con pan dulce y flores frescas. Don, mi asesor octogenario, hizo de maestro de ceremonias improvisado, y los vecinos fueron entrando por la reja lateral con sillas plegables, charolas de arroz y guitarras. No había orquesta cara, ni mesas con números dorados, pero cada sonrisa era genuina, cada abrazo sabía a casa. A las 5 de la tarde, cuando el sol bañó de dorado las hortensias, Renata avanzó por el sendero de piedra tomada del brazo de su hermano menor,
con un vestido marfil sencillo que ella misma remendó para entallarlo mejor. Javier la esperaba bajo un arco de bugambilias. Llevaba el reloj de bolsillo de su padre en el chaleco, herencia que le entregué esa misma mañana. Me tocó leer mi pasaje favorito, la frase sobre respetar y sembrar. Mi voz tembló, mas no por nervios, sino por la certeza de que las semillas finalmente habían germinado. Cuando pronuncié los actos verdaderos, sentí un viento suave mover las hojas y me imaginé a Rogelio aplaudiendo entre la multitud. El banquete fue puro júbilo. Javier alzó su copa de horchata y, sin notas preparadas, agradeció a todos. A Renata por recordarle el valor de la sencillez, a mí por haber puesto un límite justo a tiempo. La noche avanzó con risas y zapateado. Al filo de la medianoche, alguien empezó Cielito lindo, y antes de que terminara el coro, vi a mi hijo girar a su esposa bajo un cielo repleto de luces de bengala. Pensé que, si la felicidad tuviera forma, sería la figura de esos dos danzando descalzos sobre el césped mojado. Un año después, la vida me regaló un nuevo título, abuela. Renata entró en labor de parto una madrugada helada de diciembre. La nieve cubría las macetas, pero en el hospital el tiempo ardía como brasa. Cuando sostuve a la pequeña Julieta Carmen, cheeks tan rosadas como las dalias de aquella primera cena, recordé el peso de Javier recién nacido, las dudas que me acecharon en aquel entonces y la certeza que descubrí con los años, que el amor auténtico no se demuestra con sacrificios sin fin, sino con la firmeza de un hasta aquí pronunciado a tiempo. Ver a Javier cambiar pañales con destreza, improvisar nanas inventadas y lucir la misma camiseta manchada de cereal por días, me confirmaba que el lujo verdadero era este. Un hombre que, habiendo rozado el abismo de la vanidad, eligió volver a piso firme. Renata, con ojeras y una sonrisa inquebrantable, se burlaba de los outfits de magazine para mamás perfectas, mientras se enfundaba suéteres tejidos por las voluntarias de la biblioteca. Cada sábado traían a Julieta, y Elí Jardín retumbaba con sus balbuceos. Planté un retoño de arce para que creciera con ella. Enterré junto al tallo un boleto de tren que Rogelio y yo usamos en nuestra luna de miel, como quien entierra un puente entre pasados y futuros. Pasaron estaciones y mis rodillas empezaron a resentir el peso de las caminatas, pero la mente seguía viva. Volví a viajar con el grupo. Ahora Javier insistía en llevarnos al aeropuerto. Visité Machu Picchu, donde dejé una piedrita con la inicial de Rogelio. Di talleres de emprendimiento a mujeres de mi edad que querían abrir micropanaderías. En cada correo que recibía de Julieta con garabatos digitales, adjuntaban una foto suya con el bolso viejo sobre el hombro, jugando a ser abuela. Pensé entonces que los objetos solo son lastre cuando nos encadenan, pero cuando se vuelven brújulas de memoria, nos orientan. En el 7º cumpleaños de Julieta, el jardín rebosó de niñas con vestidos de colores y rodillas raspadas. Javier me abrazó por detrás mientras yo cortaba el pastel de 3 leches. Gracias por enseñarme, mamá, que la abundancia comienza cuando entendemos qué cosas no tienen un precio. Giré para verlo. Sus ojos, ya surcados de líneas que contaban más verdad que cualquier traje, me dijeron sin palabras que la lección había echado raíces. Esa noche, cuando el silencio volvió a acomodarse entre los muebles antiguos y los globos desinflados crujían sobre el césped, me senté en la terraza con mi inseparable bolso. La costura lateral finalmente cedió y, al asomarme por la abertura, encontré una nota que yo misma guardé años atrás. La lista de gastos que me impulsó a cerrar la línea de crédito. La leí sonriendo. Ya no dolía. Era apenas un recuerdo pálido de otra vida. La arrugué con suavidad, no desde el rencor, sino desde la paz, y la lancé al fuego de la chimenea portátil. Las llamas la devoraron en segundos y, por primera vez, el bolso pareció descansar.
Me recosté en la hamaca, dejando que el arrullo distante de los grillos sincronizara con el latido tranquilo del corazón. Comprendí que no existe final definitivo, solo pausas donde uno contempla la ruta andada y respira hondo para lo que venga. Y si mañana Julieta quiere conocer la historia de este bolso, se la contaré sin ahorrar ni una arruga, porque cada hilo suelto representa el precio justo de haber aprendido que la dignidad no se tranza, el cariño no se compra y la familia, la verdadera, se cultiva, se poda y se riega como las hortensias azules que esta noche, a la luz tenue del porche, siguen abriéndose sin prisa, tercas y hermosas, igual que los corazones que se atreven a cambiar. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.